Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que les estén pasando súper bien con su familia. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay muchos hermanos y hermanas que la están pasando mal. Solo nos queda ayudar si podemos y rezar por cada uno de ellos y que se recupere pronto. Que Dios esté con ellos y con cada uno de ustedes y conmigo también. Así que pues... Make the ground shake. Sean bienvenidos a un nuevo video, pero antes de continuar con este video voy a mandar saludos. Mi primer saludo es para Karina Sauce, mi segundo saludo es para Israel Contreras, mi tercer saludo es Jair Smith. Gente, no olvides comentar, porque si tú comentas recibirás tu saludo en el próximo video. Así que pues, ya saben. Gente, si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte, dar tu like y compartir este video para que le llegue a muchas personas más y que muchas personas más aprenda de lo que yo enseño o algo o que aprenda algo de nuestra cultura novena, porque ya últimamente se está perdiendo. Bueno, creo que ya me estoy enredando demasiado al decir eso. Entonces, gente, el día de hoy le voy a enseñar algunas palabras básicas. La primera palabra es árbol. Árbol en Overe se le dice cri. Yo no sé, así lo llaman en mi región o así lo conozco en mi región. Y si tú lo llamas diferente en tu región, no se diga más, solo comenta y ya está. El otro es meritigo. El otro es mujer mío o mi mujer. Mi mujer es meritigüe, ya lo dije, meritigüe, mujer mío o mi mujer. El otro es estoy triste en Overe es Tito Dione, estoy triste. El otro es tengo hambre. En Overe tengo hambre es muratatie. Tengo hambre, muratatie. Sí, bueno, muratatie. El otro es piedra. Piedra en Overe se le dice a. El otro es agua. Agua en Overe se le conoce como ñu. Y el otro es yerno. La palabra yerno puede que tú seas un yerno. Y en Overe a yerno se le llama duana. Puede que tú seas un duana. Y la última palabra es nuera. Nuera en Overe se le conoce o le dicen bosi. Puede que tú seas un bosi o puede que tú seas un duana. Duana y bosi. Espero que les haya gustado este video. Y espero que haya aprendido algo más en este video, que es lo más importante para mí. Por eso es que hago este video. Y ya lo dije al inicio, si quiere que te salude en mi próximo video, dale like a este video, suscríbete, active la campanita, comparte y comenta. Y si quiere aprender más, no se diga, solo pase al canal y hay muchísimos contenidos para que usted pueda aprender más sobre nuestra cultura. Y pues no me enredo más, nos vemos hasta la próxima. Chao.